Buenas tardes, hermanos, y los que están escuchando. Gracias al Señor por estar acá nuevamente, poder presentar la palabra de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, que le conozcamos, dice Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto el que debiera alabarse en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago justicia y juicio, dice él, y estas cosas quiero. El apóstol Pablo dice que unido en amor, para alcanzar todas las riquezas, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. El apóstol Pedro en su segunda epístola dirá que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso nos dice Dios, eso desea Él para nosotros. Toda persona, todo corazón que ama a Dios encuentra un placer en la palabra de Dios. Se deleita en ella. No llena su agenda para distraer el alma, sino que en su ley, en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Quiero compartir acerca de Cristo. Juan 1:1. Cristo como el Verbo. Juan usa este título para el Señor. Solo Juan. En el libro de Apocalipsis 19:13 encontramos el verbo llamado así, él llama el verbo de Dios. El verbo de Dios. En su primera epístola le llama el verbo de vida. Aquello que era desde el principio, dice, y lo que hemos oído, hemos visto con nuestros ojos, hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida fue manifestada y la hemos visto, la cual estaba con el Padre. Y eso anunciamos, dice él, la vida eterna. Y aquí en Juan 1:1 simplemente él le dice el verbo que se hizo carne, dirá en el 14, el verbo. Es uno de los títulos que recibe el Señor, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Cada título que el Señor tiene nos revela algo de Él, de su persona, de su venida, de su misión a la tierra. La palabra verbo se traduce en nosotros, en nuestro idioma, palabra, simplemente palabra. Es decir, Cristo es la palabra de Dios, no es la Biblia. Si no, tendríamos que postrarlo, adorar la Biblia. La palabra de Dios. ¿Por qué se le llamará el verbo o la palabra de Dios? Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es decir, el Hijo de Dios, Jesús, es el único que nos revela a Dios, que no se puede ver, invisible, pero el Hijo es el que da a conocer. Y esto nos lleva a pensar qué es lo que es una palabra. Una palabra revela algo, muestra algo que no se ve. Por ejemplo, ustedes están pensando y el del lado no puede saber lo que piensa, ¿verdad? Al menos que usted se lo revele, lo muestre a través de la palabra. Podemos decir que en este sentido Cristo es la palabra de Dios, es aquel que revela, muestra al Dios invisible, aquel que habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver. Pero el Hijo unigénito es aquel que nos expresa, nos muestra al Padre. El revelador, como él lo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo,
y a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo nos muestra al Padre, a Dios en su totalidad, en su plenitud. Así que para conocer a Dios debemos mirar, contemplar a Cristo, al Verbo de vida. Mirar a Cristo. ¿Y dónde podemos mirar a Cristo? ¿Dónde podemos observarle? ¿Quién es Él? Él lo dijo, escudriñar las Escrituras. Escudriñenla, escárbenla. ¿Por qué? Porque ellas son las que hablan. Ellas son las que me anuncian. Ellas son las que hablan de mí. No hay otra forma de conocer a Cristo, si no es a través de su palabra, de las Escrituras. Y el Espíritu Santo nos dará iluminación para apreciarle, porque es aquel, como dijo él, que él nos iba a mostrar, a glorificar a Cristo. Cristo es el verbo de Dios aquí, el verbo. Y dice que este verbo ya existía desde el principio. En el principio era el verbo. Podemos ir más allá de la creación. Antes que existiera el tiempo, el espacio y la materia, donde no había nada, allí estaba el verbo. Allí estaba Jesús, el verbo de Dios, el verbo de vida. ¿Y con quién estaba? Aquí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí estaba con el Padre. Sabemos que Dios se manifiesta a nosotros en tres personas, un solo Dios, una sola sustancia, una sola esencia, pero tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero un solo Dios. Y aquí dice que el verbo estaba con Dios. ¿Desde cuándo? El verso 2 dice, desde el principio. En el principio estaba con Dios. Y aquí nos habla de la eternidad del verbo, de su preexistencia eterna. Y aquí vemos que Él no es una criatura del tiempo. En el 3 dirá que Él es el creador de todas las cosas, que nada existe sin que Él la haya creado. Siempre Él ha estado. Es preexistente y coexistente con el Padre. Siempre estuvo con Él desde el principio. Y nos dice también que este verbo es autoexistente. ¿Por qué? Porque Él es divino. Y el verbo era Dios. Este que estaba con el Padre, que era el principio y estaba con el Padre, es Dios a la vez. Tiene vida en sí mismo, como Él lo dirá más adelante en Juan 5. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene vida. Él es la vida nuestra. Él tiene vida, dirá más abajo. Él es la vida. En todo plano, Él da vida, ya sea en el plano animal, vegetal, angelical, en el plano humano, el plano espiritual. Es el autor de vida, el que la administra. Así como el Padre dice, levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere. Él es soberano. Él administra, Él es la fuente de vida. En Él está la vida. Nosotros, dice Pablo a los Corintios, somos alma viviente, pero Él es espíritu vivificante, espíritu que da vida. El verbo, el creador. Y en el 14 dirá, y aquel verbo fue hecho carne.
Y aquel verbo se hizo carne. ¿Dónde? Dice que habitó, puede decir el apóstol, habitó entre nosotros. Cuando Él vino a este mundo, aquel verbo se hizo carne. La pregunta es, ¿dónde se hizo carne? Y las Escrituras nos enseñan allí en Lucas, capítulo 1, 35 en adelante, y Mateo 18 en adelante al 23, que Él se hace carne en el vientre de María. Cuando el Espíritu Santo viene a ella y el poder del Altísimo, dice, la cubre con su sombra, y allí comienza el Hijo de Dios hecho carne. Dios, en su palabra, nos enseña que Él ha hecho al hombre de cuatro formas. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, sin padre, sin madre. Eva, de la costilla de Adán, sin padre, sin madre. Su naturaleza humana la adquiere de Adán. Y de ahí en adelante, todo lo demás tienen un padre y tienen una madre. Pero cuando llegamos a Cristo, es diferente. La palabra nos enseña que Él nació de mujer. Es decir, su naturaleza humana la adquiere de María. Ahí está el gran misterio. La adquiere María, pero sin padre, según la carne. Nacido de mujer. Ahí comienza este gran misterio. Cuando ella va a ver a Elizabeth y ella se goza y dice que es bienaventurada porque la madre de mi Señor ha venido a mí. El Señor ya estaba allí. El verbo hecho carne ya estaba en el vientre de María. Aquel que sería Señor de Israel, como dice Miqueas, estaba ya allí. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí en el vientre. 9, 8 meses, pero nació un día. Nació y fue colocado en un pesebre envuelto en pañales. Y cuando él nace, dice que habían pastores cerca por allí. Y aparece un ángel del Señor, con la gloria del Señor, con el resplandor del Señor. Y estos hombres pastores se asustan. Y él le dice, no tengas miedo, porque traigo nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Podemos aplicar, será para todo el mundo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y le muestra la señal que lo hallarían acostado en un pesebre envuelto en pañales. Y entonces se une al ángel una multitud de huestes celestiales de ángeles alabando, tanto en los cielos como en la tierra. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. El verbo ha nacido. El verbo que se hizo carne ha nacido. Él, al tomar esta naturaleza humana, no deja de su condición de verbo. Él sigue revelando a Dios. Siempre lo ha revelado y lo revelará. El verbo se hizo carne. El escritor de los Hebreos dice que él no salvó a los ángeles, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, a los hombres.
Y para esto tenía que ser en todo semejante a ello. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, él participó de lo mismo, de carne y sangre. Ahí vemos a Jesús, el creador de todas las cosas. Pensemos hoy día cuántos instrumentos hay para mirar el macromundo. Y el hombre se puede deleitar allí, de la grandeza, de la inmensidad incomprensible. Es la creación, gloriosa, ¿verdad? Miramos el sol, no aguantamos ni unos segundos. Y ahora pensemos en este niño que nació, como dice Isaías. Un niño no es nacido, pero dice que es el Hijo de Dios, el Dios fuerte. Si su creación es gloriosa, es majestuosa, es gigante, ¿cómo será Él? Oh profundidad, dirá el apóstol en Romanos, de la sabiduría, la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién puede entender su mente? Jesús es aquel que nos muestra al Padre. En Él, dice el apóstol, encontramos toda la plenitud de Dios corporalmente. Todo lo que está en Dios, su amor, su misericordia, su gracia, su ira, su justicia, su santidad, su poder, su mansedumbre, su ternura, como el apóstol dice, mirar la ternura de Cristo. Por la ternura, Él es tierno, amoroso. El apóstol a los Romanos 11:22 dice que debemos mirar de Dios su bondad, pero también su severidad. Y así es Cristo también, en manso y humilde, pero también se enoja. Responde con ira. Si nosotros leemos en Apocalipsis 6:15 en adelante, en aquellos tiempos cuando Él venga de vuelta, aquellos hombres poderosos tendrán que esconderse en las rocas, en los montes de la ira, pero nada los podrá esconder de la ira del Cordero. Jesús, Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Conociéndole a Él, conocemos al Padre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Podemos mirarlo, mirar cómo Él fue recostado en este pesebre. Un bebé. Imagínese un bebé ahí, en un pesebre, sus manos, moviéndose sus pies, ¿verdad? Su rostro. Ese rostro más tarde sería escupido, abofeteado. Esas manos y esos pies serían traspasados por clavo, clavado a un madero. Esas espaldas serían azotadas. Los hombres harían largos surcos, como un campo surcado, dirá el salmista. Él es el creador, que vino con un propósito, o uno de los propósitos, porque vino a revelarnos al Padre, a mostrarnos al Padre. Él vino, Él descendió, dice la Escritura. Él fue enviado. Y eso significa que Él ya era. Para ser enviado, para venir, ya era.
Así que Él era y vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Y eso lo tenemos en Juan 1:29. Otro título que Él tiene, el Cordero de Dios. Es decir, podemos decir que ahí, en el pesebre, está el Cordero del Holocausto, el Cordero que va a ser sacrificado en nuestro lugar. Y eso sucedió allí en la cruz del Calvario. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es decir, quita el pecado, lo carga en sus hombros, como da el profeta. Y podemos ahora mirar a la cruz. El Hijo de Dios, tan Dios como el Padre, tan hombre como nosotros. Creció como hombre, con sus debilidades. Tuvo hambre, sed, sufrió. Era débil, pero también era fuerte. Como hombre tenía hambre, pero como Dios no. Y esto es incomprensible. Dios, hombre, dos naturalezas en un solo ser, la divina y la humana. No es mitad Dios, mitad hombre. Y él nunca dejó de ser Dios, hombre, ni siquiera cuando murió. Cuando él muere en la cruz, después de entregar su vida, el Dios hombre sale del cuerpo, como ya hemos oído. Su alma fue al Hades, su cuerpo al sepulcro. Pero jamás dejó de ser Dios. Y jamás dejará de ser Dios. Y jamás dejará de ser hombre. Del momento que él adquiere esta naturaleza humana, siempre, aún allí en la cruz, él siguió siendo Dios hombre. En ningún segundo dejó su humanidad. Y el que muere en la cruz es Dios hombre. El que derrama la sangre, su sangre allí en la cruz, es el Dios hombre. Por eso su sangre tiene un valor, como dice el apóstol, es más preciosa que el oro, que cualquier piedra. Jesús entregó su vida allí en la cruz y Él vive. Eso lo sabemos. Resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y quién está en los cielos? Dios hombre. El Dios hombre está a la diestra de Dios. Tiene la misma naturaleza de Dios y la misma naturaleza nuestra. El abogado que tienen los creyentes, tenemos los creyentes, tiene naturaleza divina y naturaleza humana. El sacerdote que tenemos los creyentes tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Y el que vendrá a buscar a su iglesia tiene naturaleza divina y naturaleza humana. El que viene a poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies es el Dios hombre. Él es la imagen del Dios invisible. Este Jesús, una pequeña pincelada acerca de él. Dios quiere que nosotros le conozcamos y confiemos cada día más en él. Jesús dijo a los religiosos que le rechazaban, Juan 8, 21, 23 y 24, otra vez Jesús le dijo, yo me voy y en vuestros pecados moriréis.
y donde yo voy, vosotros no podéis venir. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, y donde yo estoy, vosotros no podéis venir. Que Dios bendiga su palabra. Yo me habría quedado un buen rato más escuchando la descripción de nuestro Señor, al que mal es Él es el motivo, Él es la causa, Él es el que obró la salvación. Creo que hemos tenido una preciosa descripción de quién es el Señor Jesús. Y si alguno de los presentes o quien esté escuchando en el Zoom tiene alguna duda respecto al Salvador, que es Jesús, bueno, revise la Escritura, revise de nuevo en Juan, tal vez revise este video que vamos a publicar más tarde, porque Jesús es la razón por la que estamos acá. Jesús es quien nos salvó y nos lleva al cielo, nos perdona, nos viene a buscar. Él es la razón y Él es también el nombre en el cual estamos reunidos ahora. En esta segunda parte, vamos a leer varios pasajes. He titulado este pequeño mensaje que vamos a tener ahora, le he titulado Volviendo a Egipto. A ver si podemos revisar algunos pasajes y meditar respecto a lo que tenemos hoy y lo que éramos antes, donde estábamos antes. No vaya a ser que tenemos por costumbre volver frecuentemente a Egipto o incluso habernos quedado allá. Vamos a leer, partamos leyendo en Éxodo capítulo 14. Sí, ahí se ve. Si usted quiere ir siguiendo la lectura o puede buscarlo por supuesto que puede buscarlo en su Biblia. Éxodo capítulo 14, ¿qué dice? Dice el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Estaba saliendo el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y de pronto se dan cuenta que los egipcios, después que los dejaron salir, venían tras ellos. El 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto y diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esa es la declaración que hacen cuando se asustan y ven que los egipcios venían tras ellos un poco arrepentidos de haberlos dejado ir. Vamos con el siguiente pasaje. También en Éxodo, ahora el capítulo 16. Éxodo 16, versículos 1 al 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Ya están en el desierto. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos.
pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí están reclamando por la comida que perdieron. Vamos otro. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Versículos 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de exceso, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Aquí nuevamente, ¿se acuerdan de lo que comían en Egipto? A nivel de que describen algunos frutas, verduras, hortalizas. En cambio ahora se está secando su alma con puro maná. Vamos a Números de nuevo, pero en el capítulo 14 ahora. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vamos con el último, en los Hechos, el discurso que da Esteban. Hechos capítulo 7, versículos 38 al 40. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Está hablando de Moisés. 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aquí es muy enfático. Aquí ni siquiera habla que efectivamente volvieron a Egipto, porque no volvieron a Egipto, sino que dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. Ese era su deseo, su anhelo más grande, estando ya fuera de Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Cuando hacen eso, es como si volvieran a Egipto en sus corazones. Tenemos unos pasajes en los que el pueblo de Israel añora la esclavitud de Egipto. Fíjense que eso es lo que no se menciona. Ellos no mencionan eso. Solo mencionan aquellas cosas materiales, cierta seguridad, ciertas comidas, lugares donde ir, entre ellos el cementerio. Hay un cementerio, en el desierto no hay cementerio. Si morían, ahí iban a quedar enterrados en la arena. Y se ocupan en reclamarle a Dios, porque Moisés en ese minuto era el mensajero. Él era el que transmitía, él era el que llevaba las súplicas a Dios, el que traía también las ordenanzas y todas las instrucciones de parte de Dios, y le reclaman a él y a Aarón: ojalá nos muriéramos, ojalá nos muriéramos. O sea, era un estado emocional profundo.
de querer volver a Egipto. Volver a Egipto. ¿A qué volver? Miren, en ninguna parte mencionan la esclavitud. Mencionan, allá habían sepulcro. Por último, si me moría, me iban a enterrar en un lugar digno. Allá habían sepulcros. Es más, estábamos dispuestos a servir a los egipcios. Déjanos servir a los egipcios. Mejor sería servir a los egipcios que morir en el desierto. Ellos no mencionan la esclavitud en la que estaban y de la cual Dios los sacó con mano poderosa en la Pascua. No. Luego murmuran de nuevo. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. Mire que teníamos ollas de carne. Nos comíamos y nos saciábamos. Y nos sacaste a este desierto para morir de hambre. No morían de hambre, pero era una forma de magnificar su descontento en el desierto. De nuevo, no hay referencia a la esclavitud y al azote que tenían en Egipto. Luego hacen una descripción increíble, creo que no la tenía en mi mente, cuando dicen, ¿quién nos diera a comer carne? Pero si teníamos pecado, comíamos en exceso, teníamos pepinos, melones. ¿Cómo lo pintan? Teníamos puerros, teníamos cebollas, ajos. Allá sí. Acá no, acá tenemos maná. Una cosa insípida, una cosa. Tampoco le dan ninguna importancia a que eso caía solo del cielo, caía solo. No, ellos no tenían que sembrar nada, nada. Todas las mañanas estaba. El Señor les envió después aves para que tuvieran carne, para que tuvieran carne. Porque el Señor entendió que era necesario carne y les mandó aves en el desierto. Pero ellos añoraban diciendo que incluso su alma se seca, mi alma se seca. Añoran Egipto. Ojalá muriéramos en Egipto. Aquí vamos a caer a espada. De nuevo, estas 4 veces que ellos reclaman y la vez que Esteban lo menciona, pero las veces que ellos reclaman, no hay referencia a la condición en la que estaban. Esclavos en Egipto, esclavos por más de 430 años, esclavos, familias completas, generaciones completas, 430 años, casi 12, 13 generaciones. Y eso no era importante, era más importante la carne que podían comer, las cebollas y los pepinos. Formemos un líder, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Volvámonos a Egipto. Así de decididos estaban. Y en los Hechos de los Apóstoles se menciona la desobediencia de ellos hacia Moisés, una y otra vez. Quiero traer esta escena de los judíos añorando Egipto. Quiero traerla a lo que podemos ser el día de hoy los creyentes. Muchas veces usted debe haber escuchado que Egipto se relaciona con el mundo, con la vida pasada del creyente, la vida en esclavitud. ¿En esclavitud de un pueblo? No, en esclavitud del pecado, esclavos del pecado. Ahí estábamos. Ese es nuestro Egipto. Ese es su Egipto, hermano, hermana. Ese es mi Egipto. Esclavos del pecado. Y al igual que los judíos, en aquel entonces, tal vez podríamos tener el peligro, el riesgo, la posibilidad de que nosotros añoremos ese Egipto,
o añoremos una parte de ese Egipto. O como dije hace un rato, tal vez dejamos una parte de nuestro ser, se quedó en ese Egipto y lo mantenemos hasta el día de hoy. Porque ese Egipto, esa vida pasada suya y mía, tal vez tenía algunas cosas agradables, seguro. ¿Agradables para Dios? No, agradables para mí, agradables para mi cuerpo, agradables para mi voluntad. No sea que parte de mí aún permanece en Egipto. Y convivimos caminando con el Señor hacia la tierra prometida, pero convivimos con parte de nosotros que se quedó en ese Egipto de esclavitud, donde el Señor nos ha hecho libres, pero nosotros ciertas cosas nos agradan tanto que las mantenemos, las mantenemos. Mire, quiero recordarle cosas que el Señor nos dio, que el Señor nos otorgó el día que Él nos salvó, porque Él nos salvó. Él nos saca de nuestro Egipto, nos saca del mundo y nos libera, nos da perdón. Y por lo tanto el Señor nos da todas las herramientas para que abandonemos completamente ese Egipto. Ese Egipto con cosas agradables para nuestro cuerpo, para nuestra voluntad. Sí, sí las tiene, sí nadie va a negar. Pero el Señor nos invita a dejar muchas cosas y orientarnos hacia la tierra prometida. En nuestro caso, una eternidad con Él. Una eternidad con Él. Le hablo a los hermanos, hermanas, los creyentes. Somos salvos. Somos salvados por el Señor. Él en la cruz nos dio salvación, nos dio perdón, nos dio paz. De hecho, algo que es muy importante es que nosotros somos salvos no por haber creído. Usted lo tiene claro, ¿verdad? Nosotros no somos salvos porque creímos, porque esa sería una acción nuestra, sería mía. El pueblo de Israel no fue salvo porque obedeció y mató el cordero y pintó el dintel, no. Fue salvo porque Dios nos salvó. Nosotros somos salvos porque Cristo nos salvó en la cruz. Él nos salvó. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nos hemos apropiado de esa salvación. Le hemos dicho sí al Señor. Eso es torcer nuestra voluntad y darnos a la voluntad del Señor. Nada más, no hay mérito, usted lo sabe, pero es bueno recordarlo. Así que la situación de esclavitud que teníamos, esclavitud del pecado, el Señor la quita. ¿Por qué entonces nosotros podríamos mantener parte de esa esclavitud todavía con nosotros cada día? Porque lo hemos dicho otras veces acá en el local, venimos todos, por decirlo así, nos portamos bien, nos vestimos de liberados, nos vestimos de salvados, nos vestimos de creyentes que esperan a su Señor. Pero la mayoría del tiempo estamos allá afuera y a veces nos confundimos y podríamos estar volviendo a Egipto en nuestras vidas. A veces podría ser. Mire, repasemos qué pasó cuando el Señor nos salvó. ¿Qué es lo que ocurrió? Morimos al pecado. ¿Se acuerda usted? De esto a veces conversamos en el bautismo, ¿verdad? Hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Así como el Señor murió en la cruz, nosotros al reconocerle a Él, decimos que hemos muerto al pecado. O sea, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Fuimos bautizados en Cristo. Fuimos bautizados en Cristo. En su muerte. Nos identificamos con Él. Nos identificamos con Él. Eso es necesario que nos acordemos en todo momento. Por lo tanto, morimos al pecado. Lo que partimos, morimos al pecado. Esa es una definición básica de creer y aceptar la obra de Cristo Jesús en su vida, hermana, hermano.
¿Qué más ocurrió? Y es algo que ocurrió, pero ocurre. La idea es que no es que ocurrió una vez y no ocurrió. Está ocurriendo permanentemente. Usted y yo estamos muriendo al pecado. Todos los días hay una lucha, hay una tentación, hay debilidades en nosotros, pero hay fortalezas que el Señor nos ha dado también. Sin embargo, esas debilidades nos pueden llamar a que esa muerte que hicimos al pecado, esa liberación de la esclavitud del pecado, pudiera ser que transamos a veces y recibimos y aceptamos algún pecado, alguna tentación. Hemos resucitado espiritualmente para vida nueva. ¿Sí? Para vida nueva. Es lo que confesamos en nuestro bautismo. Pero eso sigue teniendo valor. Hermano, eso no terminó. Hemos resucitado espiritualmente para vida nueva, para no perseverar en el pecado. Cuando recién nos bautizamos y dimos testimonio, sí. Y hoy día es que ya ha pasado mucho tiempo desde que me bauticé, ya me olvidé. Ok, supongamos que la mente es frágil y la memoria es frágil, pero eso es una verdad que vive con nosotros. Por lo tanto, si de pronto nos hemos olvidado, tenemos que acordarnos y tenemos que vivirlo. No solo acordarnos, vivirlo. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, ese egipcio que está en nosotros y que se agradaba en algunas cosas de esa vida antigua, ese egipcio, el viejo hombre, el que peca habitualmente, la Escritura dice que fue crucificado con Cristo. Ese ya no está, morimos al pecado. Ese viejo hombre es viejo, pero a veces podríamos estarlo manteniendo vivo. Podríamos estarlo manteniendo vivo, dando lugar a una serie de cosas. El Señor crucificó a ese viejo hombre para no ser más esclavo del pecado. ¿Qué más tenemos? Cristo el Señor murió, al pecado murió y resucitó. Y nosotros también. Y resucitamos para vida nueva, para Dios. Esto no es posible si nos dejamos guiar por nuestra propia voluntad. No hay ninguna posibilidad. Por eso el Señor nos envía el Espíritu Santo. Para que toda esa tentación que nos llama a volver a Egipto, esa tentación pueda ser vencida, pueda ser doblegada y que no cedamos a esa tentación. Que no cedamos a esa tentación. Entonces, aquí está. Nos identificamos con Él en su muerte, en su sepultura y resurrección. Si es así, si es lo que confesamos en nuestro bautismo, el otro día encontré una foto de mi bautismo. Si es así, entonces no debe reinar el pecado en nuestras vidas. O sea, no debemos, como los judíos, a cada rato estar añorando esa vida de antes, ya que lo pasaba bien yo cuando hacía esto y hacía esto otro. Y si pruebo un poquito nomás, un poquito, de ir a un cierto lugar, de estar con cierta persona, de decir esto, de hacer esto otro, y si pruebo un poquito, si no es que me voy a volver allá. Además, el Señor me ha dado fuerte voluntad, pero estamos tentando a Dios, porque Él nos ha dado fuerza de voluntad, pero así también, si nosotros arrinconamos al Espíritu Santo y lo guardamos por ahí, perfectamente el Señor podría permitir que una tentación nos inunde y si tenemos el Espíritu Santo apagado, entonces podemos caer con cierta facilidad. Debemos vivir para Dios, al igual que el Señor, somos llamados a vivir para Dios. Ya lo hemos dicho, nuestro cuerpo sigue siendo mortal, pero no debemos obedecerlo.
El pecado ya no es nuestro Señor. No somos esclavos del pecado. Todas estas cosas, hermanos, son los que ocurrieron. Ahora estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Todas estas cosas ocurrieron y empezaron a ocurrir y siguen ocurriendo cada día por ser del Señor. El día que Él nos salvó. Todas estas cosas, absolutamente todas estas cosas. Nuestras obras no son las importantes ni las trascendentes, sino la obra de Cristo. He querido traer esto a colación porque es algo que podría pasarnos a todos. Porque vivimos aquí, digamos que vivimos en Egipto. Pero el Señor nos invita a no ser parte de ese Egipto. El Señor no nos ha querido sacar, no nos ha querido llevar fuera, trasladarnos a un lugar y decir, aquí va a vivir la iglesia, aquí, en este lugar para que no sea contaminado con el resto del mundo. Le aseguro que solo nos libraríamos de nuestro enemigo, el mundo, pero probablemente no nos libraríamos del diablo y de nuestros propios cuerpos, que son los grandes enemigos que tenemos. El mundo es uno de ellos, pero el diablo y nuestros propios cuerpos. Entonces, debemos procurar estar agradecidos, concentrados, priorizados en lo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos sacó de la esclavitud de Egipto un día y Él quiere que permanezcamos fuera de la esclavitud de Egipto. Tú sabes cuál es tu Egipto, yo sé cuál es el mío. Lo sabemos, cada uno lo sabe. Y el Señor también nos observa y lo sabe. Trabajemos cada día en conjunto con el Señor para cada vez más desconectarnos lo más posible. Absolutamente, tal vez no es posible, pero trabajemos, propongámonos estar en el Señor para así no volver, ni menos reclamar que lo que teníamos antes era mejor que lo que tenemos ahora, porque no es así. Hoy tenemos libertad, tenemos un nuevo Señor, tenemos una esperanza viva y tenemos alimento espiritual que es el que perdura. Alimento espiritual. Las cosas materiales, nosotros sabemos que no perduran, pero a veces las elegimos igual. Caminemos hacia la tierra prometida, que es la venida de nuestro Señor, y preparémonos para estar como Él quiere que estemos. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias al darnos este doble mensaje el día de hoy. Primeramente, una descripción preciosa de nuestro Señor y de cómo Él aún salva al pecador. Podemos acudir a Él y Él nos perdona porque Él hizo una obra magnífica por todo aquel que en Él cree. Y en segunda instancia, Señor, tú nos hablas para no volver atrás. Para una vez que hemos dicho que tú eres nuestro Salvador y Señor, poder caminar hacia adelante sin mirar atrás, porque nuestros cuerpos son aún débiles, pero tú eres quien nos fortalece. Te damos gracias, Señor, por este doble mensaje, por tu palabra, y pedimos tu bendición, haciéndolo en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.